Ahora, en Perina por el Mundo, la conversación. Diálogos que ayudan a pensar. Bien, y nos acompaña el licenciado Claudio Bruch, que es subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que el programa de hoy está muy atravesado por el tema de los derechos humanos, pero no es en esta condición que lo vamos a entrevistar a Claudio. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias. Sino porque además Claudio es presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, el Museo de la Shoah. Que acaba de cumplir además 20 años, se conmemoró esta semana los 20 años del Museo del Holocausto, y allí me enteré que es el único en Latinoamérica de estas características. No, hoy ya no es el único no en Latinoamérica, es el único en el Cono Sur. Ah, mira. Pero sí fue el primero, tiene el galardón de haber sido el primero en Latinoamérica. Uh-huh. Hoy ya tenemos en México, Ajá. prontamente se inaugura en Santiago de Chile, Uh-huh. y se empieza a construir en Río de Janeiro. El museo es muy lindo, quienes no lo hayan visitado, tenemos que decir que lo hagan, como concepción de museo, ¿no? Porque lo que van a ver obviamente no es lindo, pero y cómo está pensado para narrar, que es lo que hacen los museos hoy en día, ¿no? Dan testimonio, cuentan. Está en la calle Montevideo 919. Y bueno, contame vos cuál es la tarea, cómo ves al museo. Es decir, el otro día en el acto se hizo una recordación muy importante a quienes fueron los pioneros en esta tarea que ahora te hiciste cargo. Sí, yo digo que soy vocero de un equipo interesante, ¿no? Claro. Me toca la dicha de conducir el museo justo en el año que cumple 20 años de vida, y que no es un dato menor que está inscripto este aniversario en los 30 años de la democracia. Uh-huh. Y lo hablaba el otro día con Santiago Kovalov. Digo que no es casual que sea en democracia. Hubiese sido imposible construirlo o fundarlo antes de la democracia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la Argentina necesitaba sin duda una madurez en su sociedad, y la comunidad judía también necesitaba una mayor madurez en su relación con los distintos sectores de la sociedad argentina. No tenemos que olvidar que mientras sucedía el Holocausto en Europa, en Argentina se daban situaciones paralelas que alentaban esa ideología, Uh-huh. donde la iglesia, el ejército, grupos empresarios alentaron el antisemitismo furibundo. Por lo cual, creo que reconocer estos 20 años, los 30 años de democracia, es un hecho que merece ser resaltado. Y en ese sentido el museo es eminentemente una herramienta educativa para la sociedad. Uh-huh. Nosotros decimos que el museo es una advertencia. Está planteado como una advertencia. Y no entendemos a la Shoah solamente como un precedente, como un hecho histórico, sino que sucedió, y nosotros tenemos que tener la inteligencia, nosotros como sociedad mundial, la inteligencia de tomar esa experiencia nefasta que nos tocó vivir a todos, para producirla como una advertencia, para producir una sociedad mejor al futuro. No, y además el museo es en sí mismo una suerte de impugnación a los regímenes totalitarios o a la destrucción de la democracia, aun cuando la democracia se pueda destruir por el abuso de la democracia, que es el caso de ciertos populismos, y es el caso también de Hitler, porque él llega por medios electorales, elecciones limpias. Lo que hace después, cuando toma el poder, es a través de distintas herramientas no democráticas y mucho menos republicanas, avasallar el poder para precisamente poder imponer su solución final y el exterminio de los judíos, ¿no? Absolutamente. Por eso el museo, volviendo a tu primera pregunta, ¿cómo muestra la Shoah? La muestra y la educa desde ese punto de vista. Uno podría fácilmente decir, bueno, me centro en la figura de Hitler, me centro en la figura de Eichmann, pero no tiene que ir mucho más allá. Hubo un andamiaje jurídico, Uh-huh. que fueron abogados y juristas de nota que Uh-huh. le permitieron llevar a la práctica esto. Hubo ingenieros que pusieron su mayor inteligencia para construir las formas de asesinato. Hubo empresarios que financiaron. Y hubo una masa popular que acompañó, periodistas que acompañaron, intelectuales. No, y además esto es lo que claro, hay que entender como fenómeno de la democracia. Y la dictadura alemana, la dictadura de Hitler se da en la sociedad más culta de Europa, que esto es tal vez lo más paradojal, ¿no? Es decir, Absolutamente. junto con Austria eran los puntos culminantes de la cultura europea del siglo XIX y comienzos del XX, así que eso es lo que uno debe entender, ¿no? Absolutamente. Y el museo lo que te trae en la sala principal de aproximación a la historia, te encontrás con un primer panel que te muestra fotos de la vida antes del Holocausto. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque lo que te muestra es
fotos de familias, de grupos de amigos, de novios, fotos de boda, que te trae en espejo a tu propia vida de hoy. Porque es importante que la gente entienda que lo que se destruyó son vidas humanas. Son vidas. Claro, bueno, es esto. Eso iba, lo conmovedor y lo impactante del museo es que la forma en que tiene de narrar la dictadura alemana y la Shoah y el Holocausto es a través de historias personales, a veces historias que pueden parecer muy chiquitas, muy mínimas, pero que tienen una fuerza y un dramatismo, tanto en el caso de los que sobrevivieron como en el caso de los que se desaparecieron y sufrieron todo ese horror, que te demuestra hasta dónde puede llegar el Estado cuando no hay límites democráticos y republicanos que establezcan pautas de respeto a las minorías y a los derechos humanos, ¿no? Bueno, absolutamente. Por eso nosotros, como conducción del museo, entendemos que no podemos vivir aislados solamente a contar la historia, y tenemos que emitir opinión cuando vemos que en nuestro país se pueden producir procesos que vayan en esa dirección. No estoy hablando del nazismo ni mucho menos, pero cuando se coartan libertades, cuando uno empieza a ver que se pueden coartar libertades, es un camino que comienza que no sabes dónde termina, ¿no? Es que además el camino y el camino de Hitler también fue un camino, digamos, construido a fuego lento, ¿no? Como esa historia de la rana que si la calentás despacito no se va dando cuenta, y cuando quiere saltar ya no puede porque el agua de la olla ha tomado una temperatura que la tiene como dormida, anestesiada. Toda la construcción de los populismos que violan la democracia y que terminan convirtiéndose, aun cuando empiezan con métodos democráticos y electorales, en dictaduras, también lo van haciendo a fuego lento, ¿no? Es muy ilustrativo en ese sentido. Le recomiendo la novela o el libro de Irving Yalom, El secreto, el enigma Espinosa, donde cuenta justamente esto, ¿no? Cómo fue desde la ideología, desde el diario. Sí, primero no te permito sentarte en el mismo banco en la plaza, una cosa que parece trivial. Después no te permito ejercer algunas actividades comerciales o el periodismo o escribir en determinados lugares. Y así cada día vas como corriendo el límite, ¿no? Después te señalo, te voy deshumanizando, y después empezás a convivir con la muerte como si fuese lo obvio, la naturalidad de lo obvio. Y bueno, estamos conversando con el licenciado Claudio Abruz, que además es subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy hablando básicamente de los 20 años que conmemora el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto en Buenos Aires. Y Claudio, ¿qué otras actividades o qué tipo de actividades desarrolla el museo en esta tarea de difusión de la democracia, los derechos humanos? Te decía, fundamentalmente es educativo, eso te decía. Además de las publicaciones y las muestras, cuenta con la presencia de enorme cantidad de contingentes que vienen a formarse. Hoy el museo pasa a ser sitio obligado de visita de los cadetes de todas las Fuerzas Armadas del país. Gendarmería, Ejército, Policía Metropolitana, pasan por el museo para capacitarse. Por el museo pasan 35.000 alumnos de escuelas no judías por año a capacitarse. Es decir, además de ver el museo, se hacen cursos. Absolutamente. Nosotros participamos del capítulo argentino de la Alianza Internacional para la Conmemoración e Investigación del Holocausto. Vienen de todas partes del mundo a realizar cursos. Tenemos los convenios con el Museo de Israel, Yad Vashem, con el Museo de Washington. Así que cursos, conferencias y académicos e investigación es quizás lo más importante para nosotros como museo, como institución que se proyecta. Por último, si alguien quiere acercarse y colaborar con la institución, que además es una institución sin fines de lucro. Absolutamente. Entonces, y abierta a toda la sociedad. Es decir, nosotros decimos que es, y estamos convencidos que es un patrimonio de la comunidad y es un patrimonio de la sociedad argentina. Es un museo de puertas abiertas, porque justamente por lo que vos planteabas, plantea barreras contra las dictaduras, contra la xenofobia, contra la discriminación, y es una herramienta que apuesta a fortalecer la democracia. Así que quien quiera acercarse para colaborar voluntariamente, económicamente, a investigar, Montevideo 919, o si no en www.museodelholocausto.org.ar, ahí está toda la información y nos vamos a encontrar, y gustosos de encontrarnos. Muchas gracias, Claudio Abruz, y te felicitamos a vos y en nombre tuyo a todo ese equipo que a lo largo de más de 20 años trabajó para que este museo sea una realidad. Muchísimas gracias.